Lejano Oriente, muchas de las culturas que estaban alrededor de lo que era el pueblo de Israel se caracterizaban por ser muchas de estas naciones de las cuales tenían diferentes deidades. Para los israelitas era un gran peligro el saber de que al estar rodeado por estos vecinos que no conocen el Dios verdadero, para ellos representaba algo que inminentemente podría venir para ellos. Estamos hablando acerca de vivir cerca o formar parte de lo que era las prácticas idolátricas. Pero hasta qué punto la práctica de la idolatría dentro de estas naciones o países que estaban cerca de Israel podrían causar un gran efecto dentro de ellos. Según 2 de Reyes capítulo 18, el versículo 4, se indica de que el rey Ezequiel hizo una gran reforma dentro del pueblo de Israel, pues tiró muchos de los dioses falsos, incluyendo incluso a la serpiente de bronce. Así es, mi estimado amigo, aquella serpiente de bronce que había sido utilizado como un objeto de forma simbólica para un momento en el que Dios se manifestó. A tal punto llegó el pueblo de Israel de convertirse en una nación idólatra que Dios tuvo que hacer llamados. Y uno de estos llamados que Dios permitió que se hiciesen el pueblo de Dios fue a través del libro de los Salmos. Si quieres escuchar con detenimiento sobre quién es Dios, hacia dónde podemos ir y cómo adorarlo, e incluso tener una relación personal con Dios, quédate conmigo a través del estudio o repaso semanal de la lección titulado El Señor Reina. Éxodo 23, versículos 3 y 4 menciona de que no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, y el versículo 4 es muy enfático al decir: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, lo que hay abajo de la tierra o debajo de las aguas. Incluso el versículo es tan claro en decir que ni siquiera hay que postrarse ante ellas, ni tampoco rendirles culto. En esta semana entonces vamos a estar viendo el gran Dios en el cual hemos de confiar. Ahora, para confiar o creer en un Dios verdadero, es necesario también que nosotros podamos tener en cuenta algunos puntos que son muy importantes. Uno de estos puntos importantes que vamos a estar viendo en nuestro repaso de la semana es ver a Dios como creador de todas las cosas. Ese será uno de los primeros puntos que vamos a estar viendo en nuestro repaso. El segundo punto que vamos a estar viendo sería en cuanto a Dios como el Señor Rey o el Señor como Rey del universo. También vamos a estar viendo lo que sería a Dios como el juez. Y en la última parte del estudio vamos a estar viendo cómo ese Dios que es juez y rey tiene una ley y también cumple su pacto con cada uno de nosotros. Pero vamos entonces a detenernos a ver el primer punto en cuanto a Dios como creador. Entender a Dios como creador es muy importante que nosotros podamos tomar en cuenta algunos principios que son muy importantes. Acompáñame en lo que sería el Salmo capítulo 8 y vamos a estar leyendo algunos versículos del Salmo 8. Específicamente en el versículo 1 del Salmo 8 leemos de la siguiente forma. Dice así: Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Vayamos al versículo 3 al 6. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. Ahora vamos inmediatamente a lo que sería el Salmo capítulo 100. Versículo 3. ¿Y por qué estoy seleccionando estos versículos? Porque estos versículos, apreciado oyente, serán la base para entender a Dios como creador de todo. Dice el Salmo capítulo 100, versículo 3, lo siguiente: reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, apreciado oyente, si tenemos entonces en cuenta estos dos versículos, nos hablan entonces sobre una realidad de un ser superior. La pregunta que nos haríamos es: ¿de qué forma Dios se describe a las personas en estos salmos y qué revelan acerca del carácter de Dios? Pues es simple lo que nos indican los salmos. Los salmos nos indican algunos puntos
que vamos a estar viendo. El primer punto que vemos sobre Dios como creador es que la creación desempeña un papel crucial en los salmos. Y esto lo vamos a ver a través de todos los salmos, del capítulo 1 hasta el último capítulo, que es el 150. En cada uno de estos salmos siempre vamos a encontrar pequeños detalles de Dios como creador. Por ejemplo, para tener una referencia de lo que te estoy diciendo, solamente por mencionarlo, vamos a mencionar por ejemplo el Salmo 19, versículo 1 al 4, Salmo 97, 6, Salmo 93, 2, Salmo 102, versículo 25 al 27, Salmo 115, versículo 4, y también Salmo 95, 4 y 5, otros que nos hablan acerca de ese Dios fuerte, de ese Dios que se manifiesta de una manera extraordinaria. Por ejemplo, tenemos el Salmo 29, Salmo 93 y Salmo 104. Cada uno de estos salmos nos expresan, apreciado oyente, la afirmación o aseveran o incluso aseguran de que el Señor reina sobre toda la creación y es supremo en poder y dignidad. Entonces, teniendo en cuenta de que existe un único Dios, ¿por qué entonces vamos a decir, en los tiempos bíblicos era muy difícil la idea de concebir un Dios monoteísta y existían sociedades politeístas? Pues una de las razones de la cual yo podría decir es que a consecuencia de que el pecado, recuerda que el pecado nos separó de nuestra relación cercana con Dios. Cuando nosotros nos vamos al libro de Génesis en el capítulo 1, vamos a encontrar de que el hombre se comunicaba directamente con Dios. Dios se comunicaba con el hombre y viceversa. El pecado, como dice Isaías 59, versículo 1 al versículo 4, ha causado esa separación interna que existía de Dios con el hombre. Entonces, como seres humanos estamos acostumbrados para que poder tener una relación, en este caso podríamos ponerlo de ver, de sentir, de palpar. Tú no tendrías una relación de X tipo sin poder tener uno de estos elementos. Humanamente esto podría ser un poco difícil, pues estamos acostumbrados al contacto físico con esa persona con la cual estamos teniendo una relación del tipo que sea. De la misma forma, entonces, el ser humano en su imaginación no concibe la idea, cuando se aleja de Dios, de poder adorar a un Dios al cual no puedan ver. Muchas referencias que podemos ver en cuanto a esto, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 5, vamos a encontrar de que Faraón incluso le dijo a Moisés: ¿quién es Jehová para que yo le obedezca? ¿Y quién es ese Dios? Entonces vemos claramente de que lo mismo que pasó en la antigüedad, hoy en día se repite. Ahora, la idolatría, en este caso, se ha modernizado a un punto de que no simplemente estamos hablando de postrarnos a una imagen o de adorar un X ídolo, sino que la idolatría, en este caso, va más allá de eso. Hoy en día podemos, por ejemplo, decir de que hay cosas que ocupan nuestro primer lugar en nuestras vidas. Por ejemplo, podemos ver de que hoy en día vivimos en una sociedad la cual, por ejemplo, se concentra más en sus prioridades, en su deseo, en su afán de hacer dinero, que consigue incluso sus propios placeres antes que someterse a Dios y decir: Señor, ayúdame a gobernar mi vida conforme a tu voluntad. Entonces vemos que muchas de estas cosas suceden como consecuencia de que el hombre se ha separado de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a quitar esta parte de que Dios sea el centro de mi vida, empezamos a hacernos diferentes imágenes de diferentes dioses y que nos alejan del origen. Un segundo punto, el cual podemos destacar sobre lo que nos indican el Salmo 8 y el Salmo 100, es de que la creación nos da un testimonio de ese amor maravilloso de Dios. Cuando aquella vez, hace mucho tiempo, que yo volaba hacia Sudamérica, en este caso cuando iba para Chile, yo me tocó la oportunidad de ver a través del avión cómo la cordillera de los Andes, apreciado oyente, era algo tan, pero tan magnífico que creo que estaba viendo a través de la ventana del avión algo de película. Y yo me quedaba pensando: wow, únicamente un ser supremo, ingenioso, que pudo hacer esto, se llama Dios. Entonces, cuando nosotros aprendemos a concebir estas cosas, podemos ver de cerca de que, ¿por qué entonces dudar de un poder supremo, de un poder que va más allá de nuestras capacidades? Otro punto que podemos destacar acerca de Dios como creador
es que Dios también se preocupa por cada uno de nosotros. Así es, y Él también quiere mantener una estrecha relación con nosotros. ¿Quieres saber un poco más sobre este Dios creador? Vayamos al siguiente punto que corresponde al diálogo. Vemos entonces que Dios no solamente se manifiesta como un Dios creador, también vemos a un Dios que reina. Ahora, ¿será que la Biblia nos tiene que decir algo al respecto sobre Dios como creador de todas las cosas? Veamos lo que nos dice el Salmo 96 en el versículo 10 dice: Decid entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos con justicia. Entonces aquí nosotros destacamos algunas partes importantes sobre el día lunes que nos hablaba sobre el Señor como Rey, y es de que está estrechamente ligado, es decir, es algo que no se puede separar, el concepto de Dios como creador, que fue lo que vimos el día domingo, también el concepto como soberano, como gobernante. Es decir, cuando yo aprendo a concebir la idea de un Dios creador, de un Dios que tiene el origen de todo, que Él es el principio de la vida, entonces yo voy a aprender a tener entonces en cuenta lo que sería Dios como gobernante. Dios ahora es el centro de mi vida. Ya yo no me muevo conforme a mis deseos. Yo no me muevo conforme a lo que pienso. Yo no me muevo conforme al criterio que mi mente me indique. Yo no me voy a empezar a espaciar en lo que mi corazón me dice. No me voy a empezar a hacer conjeturas de yo supongo que es así. Cuando aprendemos de que Dios sea soberano. ¿Sabes lo que es soberano? Es decir, que gobierna, que tiene ese poder no porque te lo imponga, sino muy por el contrario. La idea de un rey, quizás en nuestra mente como occidentales y no una mente oriental, dista mucho de lo que es el concepto de un rey. Cuando nosotros hablamos de un rey, se nos viene a la mente como que, un rey está sentado en un trono, da órdenes, todos tienen que estar bajo su poder. Pero no es de esa forma, apreciado amigo. Cuando tenemos la idea de un rey, según la mentalidad oriental en los tiempos bíblicos, un rey en este caso era una persona justa, una persona equilibrada y una persona que se preocupaba por el bienestar de sus en este caso de su pueblo, ¿sí? Entonces, lo mismo Dios quiere mostrarnos, por eso dice el Salmo 96 de 10, de que hay que hacer saber a las naciones que Dios reina, y que cuando Dios reina, dice, el mundo no va a ser conmovido. Ahora, ¿cómo está revestido Dios? O sea, ¿de qué forma nosotros podemos hacernos la idea de Dios? Hay muchas imágenes que podemos tener en cuanto a Dios. Algunas de estas imágenes que encontramos o metáforas de lo que Dios por lo menos representa, porque la Biblia indica que nadie ha visto a Dios. Entonces, lo más que los salmistas hacen es darnos un vistazo más o menos de cómo es Dios con nosotros. Por ejemplo, en el Salmo 93:1 encontramos que el Señor se proclama de una forma solemne. Encontramos también de que el Señor está revestido de honor, de majestad y fuerza. Esto está en el Salmo 104, verso 1. Y todas estas metáforas nos indican únicamente a un Dios que va más allá de los límites de nuestra imaginación. También otro punto que vemos acerca de Dios es un Dios que también como rey es un rey que está lleno de misericordia, de justicia y de rectitud. También vemos, esto está por ejemplo en el Salmo 103, versos 20 al 22. También conseguimos la idea de que Dios es un rey eterno. A diferencia de un rey humano que tiene un tiempo finito, Dios siempre ha reinado y seguirá reinando por la eternidad. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en Salmo 103, versículo 19. Ahora, teniendo en cuenta algunas de estas vislumbres, también vemos, por ejemplo, como que Dios habita entre los querubines, de que se vistió de gloria, de que nubes lo cubren y todo lo demás, que son algunas de las metáforas que se usan con relevancia al poder de Dios. También es importante ver de que Dios como rey tiene un reino, y esto muchas veces es un poco contradictorio en la mente de muchas personas, porque dicen, si Dios reina, ¿cómo es posible que Él va a reinar en un mundo en el cual hay tanta maldad,
en el cual hay tanto sufrimiento, en el cual pasan muchas cosas que a veces mi mente no puede concebir. Apreciado amigo, quiero que sepas de que todas las cosas que suceden en nuestro mundo no son culpa de Dios. En realidad no lo son. Muchas de las cosas que suceden, creo que este ejemplo lo di la semana pasada, de que si por ejemplo tú sabes, vamos a decir, tienes un pequeño y tú le dices a este niño tuyo, no, lo que sucede es que si tú te acercas al tomacorriente te va a pasar la corriente, y el niño insiste en tocar el tomacorriente a un punto que te descuidas en un momentito y el niño tocó el tomacorriente y le pasó la corriente. Te pregunto yo, ¿es culpa tuya que el niño le haya pasado la corriente? Pues claro que no. Entonces, de la misma forma, cuando nos apartamos, cuando no queremos oír lo que Dios dice, cuando yo no reconozco a Dios como creador, cuando yo no reconozco a Dios como soberano, cuando yo no reconozco que Dios es el rey de mi vida, entonces nos pasará tal como el niño del tomacorriente. Entonces es allí donde decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Sin embargo, es importante saber que Dios quiere tener un reinado en el cual, a pesar de los desafíos constantes en que, como dice por ejemplo Salmo 14:1, que el necio dice en su corazón no existe Dios, e incluso también hay otras partes que nos indican cómo las personas que son impías, ellos quieren confiar en sí mismas, y hay una gran realidad dentro de esto, que Dios da de largas. Sin embargo, aquellos que escuchan la voz de Dios se deleitarán en la seguridad de que Dios es Dios justo, tal como lo dice Salmo 68:21. Por último, es importante, apreciado amigo, que tengas en cuenta que un día todo esto ha de acabarse, tal como lo dice 1 Corintios 15:20-28. Las personas que hayan esperado con amor a Jesús han de estar allí para su segunda venida. Y aquellos que murieron creyendo en esta realidad han de resucitar para vida eterna, y todo este mal y todo este sufrimiento llegará a su fin. Únicamente nos toca desde ahora aprender a confiar en ese Dios que, aparte de ser creador de todo, también es el Rey tuyo y es el Rey mío, si se lo permitimos cada día. La parte muy importante a destacar es Dios como juez. Y para esto vamos a ver lo que dice el Salmo capítulo 75, versículos del 4 al 7. Voy a leer rápidamente. Salmo 75, versículo del 4 al 7 nos dice: Dije a los insensatos, no os jactéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, pues Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Es muy importante también tener en cuenta la imagen de un juez. Cuando concebimos en nuestra mente la imagen de un juez, llegamos a pensar que un juez está allí para decir si estás condenado o no lo estás. Sin embargo, hay buenas noticias, apreciado amigo, acerca de un Dios que es un juez. Vimos entonces Dios como creador, Dios como rey. Ahora, Dios es también soberano, es legislador y juez de toda su ley. Ahora, como rey soberano, el Señor, al ser legislador y juez, vemos que hay también, por otra parte, la constante amenaza de los impíos en el orden justo que Dios estableció en el mundo. Sin embargo, tomando en cuenta que Dios es el juez de todas las cosas, ha de juzgar al mundo y pondrá fin al dominio del mal. Esto, por ejemplo, lo vemos en el Salmo 75, versículo 8 al 10. Ahora, ¿de qué forma Dios ha de actuar y de hacer justicia? Pues es simple. Por ejemplo, vemos la imagen en Salmo 75, 8 de una copa de vino tinto, en el cual ha de beber aquellos que no hayan querido oír la voz de Dios. Esto representa la ira de Dios sobre aquellas personas que no acepten el consejo de Dios a través de su palabra. Por ejemplo, en Apocalipsis 14:10 indica de que han de ser castigados de esta forma por haber rechazado la verdad. También otro ejemplo es en el Salmo 75:10, la figura de el corte de los cuernos de los impíos,
Es decir, el poder o el dominio que aparentemente el malo tiene en este mundo ha de ser erradicado en su momento. También, según el Salmo 75, verso 2, hay un tiempo establecido. No todo ha de extenderse, todo va a tener un momento a darse las cosas. De repente ahorita pareciera que lo que te está sucediendo no tiene salida. Sin embargo, aunque veas que por el otro lado el malo prospera, pero todo esto, apreciado amigo, ha de ser temporal, no va a ser eterno. Otro punto es de que el proceso del juicio lleva a todo ser humano, incluyéndote a ti y a mí, a que podamos saber de que hay un juicio y que este juicio se ha de dar, el cual todos hemos de participar. Para saber un poquito más de detalles sobre cómo se hará este juicio y cómo podemos salir libre de este juicio, acompáñame a la siguiente parte que corresponde al día miércoles. Dios se acuerda entonces de su pacto. Así es, amigo. Dios no puede legislar a través de la arbitrariedad, es decir, de forma arbitraria o a su forma. Dios tiene un código, el cual llamamos los 10 mandamientos. Esas mismas tablas de la ley que fueron dadas en el monte Sinaí son las mismas que siguen todavía gobernando hoy en día. Es decir, que el poder de la ley de Dios no ha sido erradicado, como ciertas denominaciones indican de que la ley ya no existe, que ya no es necesario guardar la ley. Esto es un somero pretexto para no guardar el cuarto mandamiento, que indica guardar el día sábado como día de reposo. Entonces, por esas razones que se inventan este tipo de excusas para decir que la ley de Dios no existe. Sin embargo, si nos vamos por ejemplo al Salmo 105, versículo del 7 al 10, vamos a encontrar lo siguiente. Él es Jehová, nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. ¿No? De pacto. Ese pacto se logra entender de esta forma. En la antigüedad, un pacto se concretaba de esta forma. Digamos que la parte que dominaba, en este caso el rey, dominando sobre el vasallo, la parte dominada, concordaba de que para obtener la protección del rey, la parte dominada tenía que someterse a ciertos requerimientos. De no cumplir esta parte, entonces la parte que estaba dominada, es decir, el vasallo, perdería entonces el privilegio de ser protegido. Entonces, al darse esto de esta forma, esta figura fue tomada y que en la Biblia entonces lo podemos ver. Entonces, para tener paz en medio del juicio, porque como estamos viendo en el día anterior, Dios es un Dios de juicio, de justicia. Pero para tú y yo tener paz en esto, lo primero es tener la seguridad que solamente en Dios hemos de estar seguros. Esto lo encontramos en Salmo 94, versículo 14. Otra parte es que los juicios de Dios se realizan para hacernos volver a la justicia y que veamos sus cuidados. Así mismo es. Dios no solamente lo debemos ver como un Dios que va a castigar lo malo, sino que también hemos de ver cada día nuestra relación personal con Dios, de decir, Señor, así como el salmista lo dijo en el Salmo 103, versículo 3, de que, Señor, perdona mis pecados, ayúdame a tener una renovación constante, ayúdame a hacer lo que es correcto, no permitas que si yo llegue a morir, muera lejos de tu gracia. Entonces, cuando tú tienes una confianza activa, nota que una parte activa y no teórica, cuando tú llegas a ver de que hay que hacer algo, y este hacer algo es no por obras para salvarte a través de obras, porque la salvación no es a través de lo que tú puedas hacer, sino que cuando tú aceptas el regalo de Jesús, la muerte de Jesús en tu vida, tú la aceptas esa sangre, entonces como sabes que costó la salvación, tú ahora vas a empezar a hacer las cosas diferentes. No para ganar un mérito ante Dios, porque dice el apóstol Pablo que las obras no nos salvan, o sea, no nos salvan, pero sin embargo también pueden hacernos perder si no hacemos caso a lo que Dios nos indica. Entonces es verlo de esa forma. Dios nos quiere amparar, Dios nos quiere librar, sin embargo es necesario que nosotros tomemos nuestra parte también, porque de lo contrario, si no lo tomamos, la protección de Dios no va a poder estar sobre nosotros, no porque Dios no se acuerde de nosotros, sino porque realmente no queremos estar dentro del pacto. Entonces, para eso, acompáñame al día jueves en cuanto a cuán importantes son los testimonios de Dios.
Para entender qué son los testimonios de Dios, es importante que nos vayamos al Salmo capítulo 19, versículo 7. En el Salmo 19, 7 encontramos una gran verdad, y esta gran verdad es la siguiente: la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. La palabra testimonio se deriva de la palabra hebrea edut, y edut en este caso es cuando tú reconoces que tienes que ser enseñado por Dios. También la palabra tiene que ver con Torah. La Torah en este caso es la enseñanza que Dios nos quiere dejar plasmada. Entonces, en otras palabras, cuando tenemos en cuenta que Dios nos quiere enseñar, que Dios nos quiere instruir, que Dios nos quiere guiar, esto es lo que entonces vendría siendo los testimonios de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a estas cosas, porque no les ha amanecido. Es decir, cuando tú no aceptas la verdad que está contenida en la Biblia, cuando tú no aceptas la voz de Dios a través de sus profetas y de sus mandamientos, entonces tú estás en oscuridad. Entonces no estás dejando que Dios actúe en tu vida como creador, porque aunque Dios creó las cosas, también Dios puede crear en nosotros, como dice 2 Corintios 5:17, puede crear una nueva criatura en nosotros. Pero eso no es posible si yo no permito que Dios actúe a través de mí, por medio de su Espíritu Santo. Y esto es a través de un estudio de las Escrituras, a través de una oración constante con Dios. Si aprendemos a alabar, lo que es lo que los salmos nos está llevando a que veamos. También es importante tener en cuenta que Dios es fiel a su pacto, y como fiel nosotros también nos tenemos que mantener fieles a Él. Y también, al estar fiel a Dios, vamos a estar en paz porque hemos guardado sus mandamientos. Ahora, sus mandamientos no los guardamos, y repito, no para salvarnos, sino para que Dios, a través de su gracia y de su poder, nos pueda redimir. Ya hemos visto entonces a través del estudio de esta semana de que Dios quiere actuar en nuestras vidas. Entonces, apreciado amigo, yo no puedo cerrar la lección o el repaso sin decirte lo siguiente: en el mundo podemos estar seguros y salvos, incluso en medio de la agitación del gran conflicto, porque Dios es soberano y fiel en todo lo que hace y dice. Y dice una cita que está en el Camino a Cristo, la página 23: cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, más vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y la justicia, y más claramente discernimos las innumerables pruebas de un amor que es infinito y de una tierna piedad mucho mayor que la anhelante compasión de una madre por su hijo descarriado. Es decir, hemos visto entonces a través de esta semana que para que yo reconozca que Dios reina, debo ver primeramente que tengo un origen, que ese origen, a pesar que se quebrantó por el pecado, Dios ahora formula un plan. Este plan de la salvación se da a través de que Dios me enseña que Él es el rey de mi vida, que Él sigue al control de este universo, y que aparte de seguir en el control de este universo, también Dios hoy en día se ocupa porque yo esté seguro dentro de ese pacto a través de su santa ley. Entonces, apreciado amigo, si nosotros hasta este momento hemos fallado, hemos hecho quizás algunas cosas y otras no, hoy te invito de que empecemos desde cero y podamos reconocer ante Dios que si no estamos en paz con Él, lo aprendamos a hacer desde este momento. Si ese es tu deseo y tu gran anhelo, yo te invito a que me acompañes en oración para que permitamos que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Oremos. Señor que moras en los cielos, te damos las gracias porque nos has dado la oportunidad de poder aprender y de conocerte un poco más a través de las Escrituras. Permite, Señor, que esta pueda ser una realidad en nuestras vidas, que podamos aprender a verte como Señor creador, juez y todo, soberano de todo. Ayúdanos cada día a ser más dependientes de ti y que nada ni nadie nos aparte de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, apreciado amigo, por haberme acompañado en este video. Recuerda suscribirte al canal AR Hope Channel, ahí está el nombre del canal.
Dale click a la campanita, dale un like y también comparte este mensaje con otras personas que aún no han escuchado sobre estas maravillosas verdades. Gracias una vez más, que tengas una feliz semana.